Buenos días, en esta oportunidad veremos el tema de la reproducción de los seres vivos. Muy bien, empezaremos con la explicación de la mitosis. Cuando hablamos de mitosis, pues nos referimos al proceso de multiplicación celular exclusivo de las células eucariotas. Estas pues se van a producir desde la célula madre. O sea, que a partir de la célula madre pues nacen dos células hijas que tienen la misma información genética que la célula madre. En otras palabras, pues se van a clonar, ¿no? Con todas las características de la célula madre, tal cual. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es la mitosis? Vamos a decir pues que era un proceso, ya dijimos, ¿no?, de división celular en la cual la célula madre va a dividir todos sus cromosomas, pues dando origen a dos nuevas células con la misma información genética, ¿no? Esta parte de la mitosis pues tiene cuatro fases. Está la profase, la metafase, la anafase y la telofase, que después vamos a explicar cada una de ellas, ¿no? Para entender mejor lo que es la mitosis, pues vamos a colocar como ejemplo las células somáticas humanas. Estas son pues eucariotas y diploides. ¿Qué significa esto? Que tienen dos versiones de cada cromosoma, o sea, cada una procedente de una progenitora, de un progenitor, de una célula madre en sí, ¿no? Y por tanto pues van a contener dos alelos, ¿verdad?, de cada gen, sean estas iguales o distintas. Por eso decimos que aunque tienen un total de 46 cromosomas, pues hablamos de 23 pares, de los cuales uno es el que determina el sexo. Como sabemos, XX para la mujer y XY es para el hombre, para el varón. Y a estas parejas de cromosomas pues las conocemos con el nombre de cromosomas homólogos. Muy bien. Por otra parte, pues diremos que para el inicio de la mitosis sea real, los cromosomas que previamente estaban enrollados unos con otros dentro del núcleo, formando un ovillo, que este ovillo pues se lo conoce como cromatina. ¿Qué va a pasar con estos cromosomas? Estos se tienen que separar, pero con una característica de que ellos al separarse pues van a copiarse a sí mismos mediante un proceso que se llama replicación del ADN, ¿verdad? Como ya se ha visto en temas anteriores. Muy bien. Pero también se van a condensar individualmente, formando una estructura compuesta por dos dobles hélices idénticas, que estas pues van a estar empaquetadas y también van a estar unidas en el área llamada centrómetro. Ahí está. Ahora pues vamos a pasar a explicar las cuatro fases, ¿no?, de la mitosis. Vamos a empezar entonces por la profase. Ahí está. En esta fase, los cromosomas ya duplicados, aquí están, los cromosomas ya duplicados, que están condensados e individualizados, como se puede observar, pues van a quedar libres en el citoplasma. Aquí, perdón, ¿dónde está el cursor? Aquí está. Van a quedar libres en el citoplasma, ¿verdad? El citoplasma. Pues si nos damos cuenta, ocurre por la desintegración de la membrana nuclear, ¿no?, que se puede observar aquí. Ahí está desintegrada la membrana nuclear. Por aquí van a salir en realidad, ¿verdad?, por estas partecitas. Y entonces en un determinado momento la membrana pues va a desaparecer, ¿no? Pasamos a la siguiente fase. Anafase. En esta fase las cromátidas hermanas de cada cromosoma, digamos un cromosoma, se van a separar, ¿verdad? Esto ocurre porque los microtúbulos se van despolimerizando, ¿no? O sea, van a ir separándose, en otras palabras, se desmarcan, se están acortando los microtúbulos, ¿no? Y por ende pues los van a arrastrar hacia los polos opuestos de la célula. Eso es lo que pasa en esta fase, denotada anafase. Continuamos. Telofase. En esta fase las cromatinas van a llegar hasta los polos de la célula
Y en este punto se va a comenzar a formar las membranas nucleares de las dos células hijas. Ahí está, veamos. Llegan entonces a los polos opuestos de la célula, ¿no? Y se comienzan a formar las membranas. Ahí está, ¿verdad? Y dentro de cada célula hija van a quedar las 46 cromosomas simples, que en lo posterior van a llegar a descondensarse y se van a enrollar entre sí para formar la cromatina, ¿verdad? Esa es la explicación de esta fase de la telofase. ¿Se entiende? Continuamos con la explicación. La pregunta: ¿qué es la citocinesis? La citocinesis pues es la división física de los citoplasmas de las dos células hijas. A su vez estas pues se ven solapadas con el final de la anafase y la telofase. Hablando obviamente en las células animales, en las células del hombre en realidad, ¿no? Esto se produce por un estrangulamiento que va a haber aquí, en la parte media, ¿no? Llevado a cabo por un anillo de filamentos proteicos. Aquí se va a formar el estrangulamiento. Como pueden observar, aquí está, va a formar un surco de segmentación a su vez. Se observa que se va a estrechar progresivamente hasta la separación de las células hijas, ¿no? Ese es el concepto de citocinesis. Continuamos. Ahí está. Meiosis. Cuando nos referimos a este punto, pues tenemos que hacer referencia a la reproducción sexual. Esto pues en la gran mayoría de los casos necesita la formación de células sexuales o gametos, que han de tener la mitad de cromosomas que el resto de las células de los organismos que los reproducen, para que posteriormente tengan pues la fecundación y formar una célula inicial o cigoto. Esto pues con el número de cromosomas propio de la especie y no con el doble. Además, se va a contribuir a la variabilidad genética, es decir, que su descendencia pues no sea clónica. La meiosis consta de dos divisiones celulares, que son sucesivas, y estas permiten que a partir de una célula diploide se generen cuatro células, aquí está, cuatro células haploides, ¿no? Que pues van a tener una versión de cada cromosoma a partir de la célula diploide. Ahí están las cuatro haploides y la célula diploide, ¿no? Es esa relación que se hace. También estas cuatro células haploides pues van a tener distintas combinaciones de genes. Aquí está. Estas tienen distintas combinaciones de los genes. Por otra parte, lo que sucede antes de la meiosis es lo mismo que va a ocurrir antes de la mitosis. O sea, nos referimos a la duplicación de los cromosomas y su condensación respectiva. Entendido esto, pues entonces vamos a pasar a las dos divisiones. La meiosis 1, también conocida como división reduccional, y la meiosis 2, también conocida como división ecuacional. Perfecto, ahí está. La meiosis 1, división reduccional. Cuando hablamos de meiosis 1 nos vamos a referir a reducir a la mitad el número de cromosomas y crear diferentes combinaciones de alelos que permitan la variabilidad genética de las células sexuales. A ver, vean. Aquí está. Reducir a la mitad el número de cromosomas y crear diferentes combinaciones de alelos. Se puede observar, ¿no? Ahí está la meiosis 1. Entonces, como estas permiten la variabilidad genética de las células sexuales, pues se van a dividir en las siguientes fases. La profase 1, en esta fase, pues diremos que aquí nos vamos a basar. Antes de que la membrana celular se disgregue, los cromosomas homólogos, que son estos, ahí están los cromosomas homólogos, se van a aparear y van a intercambiar fragmentos al azar. O sea, ¿a qué se refiere esto?
los alelos que antes estaban en un cromosoma, ¿ya? Digamos en este, pasan a su homólogo y viceversa. Esa es pues la profase 1. Con esta imagen entonces vamos a explicar lo que es la metafase 1. En este caso, los pares de cromosomas homólogos se alinean en una placa metafísica. Aquí está. Están alineando en una placa metafísica. En esta imagen en un sentido netamente horizontal, en referencia a la línea del ecuador, si es que podemos observar, ¿verdad? Donde cada uno de ellos está unido por microtúbulos del hueso acromático. Ahí está, estos son los microtúbulos, ¿no? La diferencia entre la metafase y la mitosis es que en la meiosis hay 46 cromosomas, ¿verdad? En línea listos para la separación de sus cromatinas, como ya hemos visto. Mientras que en esta fase hay 23 pares de cromosomas homólogos, como ya se les ha explicado, ¿no? Ahí están los cromosomas homólogos, que están pues en línea, aquí está, que están en línea preparados para su separación, y no así para la de sus respectivas cromatinas, ¿verdad? Posteriormente, con esta imagen explicaremos la anafase 1. En este punto, los microtúbulos que anclan los cromosomas, al desorganizarse, permiten su separación y migración hacia los polos. ¿Qué quiere decir esto? 23, aquí está, 23 cromosomas se desplazan hacia un polo, ¿bien? Y los otros 23 se van a desplazar hacia el otro polo, hacia este polo, ¿no? Esta separación de los miembros recombinados de cada par también va a ser al azar, así que aquí va a ser otra fuente de variabilidad que se va a sumar en realidad a la obtenida por la recombinación. Ahora, con esta imagen, pues vamos a pasar a la explicación de la telofase 1. En esta telofase 1, aquí está, en esta telofase 1, los cromosomas han llegado a los polos de la célula y se organizan los dos nuevas membranas celulares alrededor pues de cada grupo de 23 cromosomas. Finalmente, pues por ende se va a producir la citocinesis. Meiosis 2. Haremos referencia entonces a la segunda división meótica, donde no necesita una replicación previa de los cromosomas, porque ya se duplicaron antes de la primera división y ya tienen dos cromatinas que ya van a estar recombinadas. El proceso en sí es una mitosis, solo que las dos células iniciales fruto de la primera división pues tienen 23 cromosomas y no así las 46 correspondientes. Ahora ambas células pasarán por todas las fases de una mitosis normal, originando cada una dos células hijas con 23 cromosomas simples, con la característica que solamente va a tener una cromátida, que estas pues en realidad son los gametos o las conocidas células sexuales. Así pues entonces diremos que tras este proceso completo de la meiosis se va a obtener a partir de cada célula diploide de 46 cromosomas, 4 células haploides de 23 cromosomas que van a estar genéticamente diferentes entre sí y distintas a unirse con células haploides del sexo opuesto para construir pues la primera célula del nuevo ser, que es el cigoto en realidad, que esta va a contar entonces con los 46 cromosomas propios de la especie humana, del hombre. Continuamos con la reproducción asexual en la naturaleza. A ver, la reproducción asexual es aquella que se produce sin fecundación, es decir, sin que exista unión de gametos, y que generalmente da como resultado individuos genéticamente idénticos al original, ¿verdad? Sabemos que es la reproducción asexual. En este punto pues vamos a tocar a la bipartición, a la gemación, a la escisión, la regeneración y la esporulación. Empezamos entonces con la bipartición. Este es el método utilizado por seres unicelulares como los protozoos y las algas.
que también son unicelulares, de hecho, ¿no? Consiste pues en una mitosis tras la cual se originan dos células hijas, es decir, se van a originar dos nuevos individuos con las mismas características en base al tamaño, o sea, que tienen el mismo tamaño. Gemación, aquí está. En este punto pues vamos a ver el caso unicelular y el caso pluricelular. Entonces, en el caso de unicelulares, vamos a agarrarnos de las levaduras como ejemplo, donde diremos que una de ellas, o sea, me refiero a una de las dos células hijas, llamémosla así, yema, es más pequeña que la otra y también va a tener la característica que va a alcanzar en lo posterior el tamaño de la especie, quedando adherida a su célula hermana o también desprendiéndose por completo de él. En el caso ahora de las pluricelulares, pues destacan los casos de los poríferos, como ejemplo, ¿no? Que vimos estos en la unidad anterior. Pues diremos que en ellos las yemas, llamémoslas así, van a ser protuberancias multicelulares originadas por mitosis, que van a dar lugar al individuo por completo. Estos animales pues presentan también reproducción sexual, no olvidemos eso. Continuamos con la escisión. A ver, en este caso pues hablaremos de los anélidos y de los hematodos, ¿ya? Como las planarias, por ejemplo, que como sabemos pueden pues fragmentarse de manera espontánea y estos fragmentos por la mitosis van a reconstruirse en base pues a las estructuras corporales faltantes, que también debemos mencionar que estos se reproducen sexualmente hablando, pues se refiere a esto que solamente van a utilizar ese sistema cuando ellos requieren reproducirse de una manera pronta, rápida. Regeneración, acá. Y haremos pues referencia a la estrella de mar, pues sabemos que estas pueden reproducirse ante la amputación accidental de un brazo. Obviamente que cabe recalcar que tiene que contener pues una parte del disco central, pues sabemos que el brazo amputado pues tiene que regenerar por el efecto de la mitosis, o sea, las reestructuras faltantes se van a regenerar por la mitosis, ¿no? Donde en base a esta reestructuración se van a obtener dos individuos clónicos, que son iguales en realidad, ¿no? Con las mismas características. Pasamos ahora a la esporulación. En este caso, pues, diremos que va a ser un mecanismo de reproducción que puede darse a través de la mitosis y de la meiosis y que va a originar células muy resistentes a condiciones muy adversas también, que a partir de las cuales se originan nuevos individuos. En este caso, pues vamos a dar un ejemplo como los musgos, ¿no? que pertenecen a la familia de las briofitas, o los helechos que van a pertenecer a la familia de las petedirofitas, ¿no? Y recordemos que en una fase de su vida pues producen por meiosis esporas haploides que sin necesidad de fecundación son capaces de originar un nuevo individuo haploide, ¿no? Pero a pesar que en estos dos casos los descendientes no son clonoides, obviamente debido a la recombinación, pues la no existencia de fecundación hace que los vamos a considerar como reproductores asexuales. Continuamos con la reproducción sexual en la naturaleza. A ver, en este punto pues vamos a referirnos específicamente a la reproducción sexual. Para que exista reproducción sexual, o sea, fecundación, ¿no? Debe haber pues la unión de dos células sexuales haploides para formar un cigoto diploide, que por mitosis pues va a dar lugar a un individuo genéticamente distinto a sus progenitores y al resto de los descendientes de estos. En las especies con reproducción asexual pues vamos a ver las monoicas, las dioicas, la fecundación, el desarrollo embrionario y el desarrollo postembrionario. Empezamos entonces con las monoicas, también conocidas como las hermafroditas. Estas producen gametos de ambos sexos, como muchas plantas y algunos animales.
como por ejemplo los poríferos, los anélidos o moluscos, ¿no? Que ya sabemos eso porque lo hemos visto en la lección anterior. Por otra parte, estos individuos normalmente pues presentan mecanismos para no autofecundarse, como la reproducción no simultánea de sus gametos. Podemos dar un ejemplo: el caracol, que es un animal hermafrodita en sí, ¿no? Otro ejemplo pues puede ser la lombriz de tierra, que también es hermafrodita. También podría ser una planta monoica con flores que tienen androceo y geniceo. Vamos ahora con las dioicas. En este caso pues van a ser aquellas que tienen sexos separados en individuos distintos. ¿Qué quiere decir esto? Son aquellas que presentan machos y hembras. Pues entonces diremos que la mayoría de las especies van a ser dioicas, ¿no? Pero también algunos vegetales lo pueden ser. A ver, como ejemplo, ¿no? En realidad, ya hablando de los animales, el león, los gatos, los perros, el ser humano, casi pues abarca a la generalidad, ¿no? De la especie. En las plantas, la papaya, como por ejemplo, después está la palta, que son plantas dioicas. Pues es de ahí que diremos que la reproducción sexual presenta muchas variantes en diversos aspectos, como por ejemplo la fecundación, el desarrollo embrionario o el desarrollo postembrionario. Explicamos entonces. Muy bien. Fecundación va a ser de dos tipos: interna o externa. Nos referimos a la interna, donde se puede producir en el interior de la hembra o de algún individuo que sea pues hermafrodita, como ocurre en los mamíferos o en las plantas pues que están evolucionadas en sí. Ahora, en el caso externo, pues los gametos se encuentran en el agua, como ocurre en las medusas o anélidos acuáticos. También puede ocurrir esto en los equinodermos, la mayoría de los peces y de los anfibios también, ¿no? Ahora, en el aspecto de las plantas, pues la fecundación externa ocurre en los musgos y helechos. Desarrollo embrionario y desarrollo postembrionario. A ver, empezamos obviamente en animales, ¿no? Empezamos por el embrionario. Esto va a ocurrir a expensas de la madre. En este caso pues tenemos los vivíperos, como la mayoría de los mamíferos. Vean aquí, hay un elefante, ¿no? En pleno desarrollo embrionario, en este caso. Y aquí tenemos otro caso pues en los ovíparos, ¿no? Es un anfibio en realidad. Ahí está el desarrollo embrionario. Ahora, el desarrollo postembrionario. Nos referimos pues ya al ser nacido. Vean esta escala, ¿no? Esta imagen de crecimiento. Un perrito que es cría en realidad, ¿no? Que chiquitito, podríamos llamarlo es un perro adulto en miniatura, ¿no? Que tiene que pasar por un proceso de crecimiento. Ahí está, el desarrollo post-embrionario, hasta llegar pues a un tamaño promedio, ¿no? De la especie, en este caso el perro. Continuamos con las mutaciones. A ver, una mutación es cualquier alteración del material genético de una célula, ya sea en su consecuencia del ácido desoxirribonucleico o en la cantidad de cromosomas que contiene. Pues diremos, si esta alteración ocurre en una célula somática, no se transmitirá a la descendencia, sino tan solo a las células derivadas de la célula somática por la mitosis. Y sus consecuencias, pues, dependerán de los genes afectados y de la naturaleza de la alteración. Pero, por otra parte, si la mutación afecta a las células sexuales, los descendientes pues la van a heredar. Pues diremos ahora que las mutaciones heredables son la materia prima que permite la evolución a través de la selección natural. O sea, con esto nos referimos a que la selección de las variantes que hacen que las especies estén mejor adaptadas a su ambiente. Para esto pues vamos a ver las mutaciones según la cantidad de material hereditario afectado por la mutación. Veremos a las mutaciones genéticas. Estas van a afectar a un solo gen. Aquí está. Solamente afectan a un solo gen. Pues estas suelen considerarse y estas suelen consistir en cambios en su secuencia de nucleótidos. Seguimos. Vamos ahora con las mutaciones cromosómicas, pues estas van a afectar a varios genes y ocurren
cuando se va a producir la pérdida o la duplicación del fragmento de cromosoma que los contiene. Por ejemplo, ahí está, vean, esa es la parte, en este caso, ¿no? Se sufre la pérdida, ¿no? Ahí está, 5, 6, 7, y aquí está la duplicación, ¿verdad? Es correlacionario. Muy bien, continuamos. Las mutaciones genómicas, aquí nos vamos a referir ahora. Estas afectan a cromosomas completos y suelen deberse a un mal reparto de estas células pues durante la división celular, ¿verdad? Pues es el caso del síndrome de Down, de los chicos Down. Pues este síndrome consiste en la trisomía del cromosoma 21. Aquí está, ¿vean? Este es el cromosoma 21. Ahí está el problema entonces, en este ejemplo, ¿no? En realidad, ¿cuál es el problema aquí? Pues tienen 3 cromosomas. Ahí está el detalle, ¿no? ¿Dónde está el cursor? Aquí está, muy bien. Tienen 3 cromosomas. Pues deberían tener 2, pero en lugar de 2 tienen 3. Ese es el problema del síndrome de Down. Y la causa de ese síndrome, pues es que una de las células sexuales, de las que va a provenir en realidad, pues portaba 2 y no una. Es de ahí que se tienen los 3 cromosomas. Por otra parte, pues veremos las mutaciones según su origen, que van a ser 2, las espontáneas y las inducidas. ¿De qué tratan las espontáneas? Pues diremos, habrá mutación espontánea si se producen cambios súbitos de la secuencia de nucleótidos. También si se va también si va a haber fallas pues en la aplicación en sí, ¿no? O por otra parte también puede haber fallas si es que va a haber mal reparto de los cromosomas durante la división celular, ¿verdad? Ahí pues van a ocurrir las mutaciones espontáneas. Ahora las inducidas, pues estas van a ser producidas por agentes externos como los rayos ultravioletas, los rayos X o sustancias químicas, ¿no? Que muchas en realidad, por ejemplo, las drogas, la cocaína, estamos hablando del éxtasis, etcétera, ¿no? La variedad de drogas no legales. O también podría pasar pues el caso de una alza de temperatura, ¿no? Una temperatura extrema, calor o frío en realidad. Ahora veamos estas 3 imágenes, ¿no? Esta y esta. En esta imagen, ¿qué percibimos? Que esta persona tiene pues bastante vello facial, ¿no? Aquí igual este niño tiene bastante vello facial, parece un hombre lobo, ¿no? Y aquí, vean, estas 2 personas pues parecen viejitos, ¿verdad? Ancianitos parecen estos 2 jóvenes, niños en realidad, ¿no? Y si nos damos cuenta, algunas mutaciones pues apenas se van a visualizar en algunas personas o individuos, pero en algunas otras mutaciones pues se va a visualizar de mayor magnitud en realidad, como estas, ¿no? ¿Qué enfermedad es esta? Pues esta se la llama hipertricosis, ¿no? Es una enfermedad provocada por una mutación que por ende, como pueden observar, se va a manifestar por un exceso de vello corporal, en este caso de vello facial. Aquí igual, ¿no? Vean. Ahora esta otra enfermedad, que es la progeria. Ahí está. Que esta es la progeria, que en realidad es una enfermedad causada pues por mutaciones, que va a provocar envejecimiento prematuro en niños, como se observa en la imagen, ¿no?